Cuando el Señor manda y el hombre duda en obedecer sus palabras, en ocasiones envía una confirmación. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio. Como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y los mensajes que me dejan siempre en cada video que les comparto. Si no lo han visto, el video anterior, antes de iniciar este análisis, quiero invitarlos a que puedan ir y verlo después de ver este video. O si ya lo vieron, este video puede servir de complemento a esa historia que compartí un poco más temprano el día de hoy. En la jornada de hoy, mis amigos, en este video quiero compartirles algo que me ha venido a la mente y he vuelto a leer algunos mensajes del año 2020 con respecto a lo que ocurrió y quiero analizar esto con ustedes. ¿Qué mensaje hay detrás del sismo de 5.7 grados en el 2020? Y para leer un poco, para entrar en contexto de lo que ocurrió, hermanos, desde el año 1992 no había ocurrido, al menos en el Valle del Lago Salado, un sismo de esta magnitud. Es decir, ya habían pasado muchos años para que esto se repitiera. Y justamente se repitió cuando se estaban cerrando las puertas y se pensaba en hacer una remodelación y una fortificación de los cimientos del templo. El 18 de marzo del 2020, aproximadamente a las 7:10 de la mañana, hubo un sismo en el Valle del Lago Salado de magnitud 5.7 y tuvo una duración aproximada de 15 segundos. Esto es solamente para poner un poco el contexto de los datos de lo que ocurrió esa mañana que sorprendió a todos los habitantes del Valle del Lago Salado. Ahora, ¿qué ocurrió después? En la sala de prensa, la iglesia comunica lo siguiente: la remoción de la estatua y la piedra angular se había planeado desde hacía tiempo como parte de la renovación estructural y sísmica del templo, que duró varios años. El cronograma para esta parte del proyecto se aceleró tras un terremoto de magnitud 5.7 en marzo del 2020, que arrancó la trompeta de la mano derecha de Moroni y causó otros daños menores. El comunicado de la iglesia informa que la etapa en donde iban a retirar el ángel Moroni no estaba planificado para ese momento, sino para más adelante. Sin embargo, debido a este sismo, esta etapa, esta fase se tuvo que acelerar, se tuvo que quitar mucho más rápido el ángel Moroni y lo que había quedado de la trompeta. Dice, si bien ningún miembro de la tripulación resultó herido durante el terremoto, Paula Laurensen dijo que el temblor de la Tierra era un recordatorio de la importancia de una actualización sísmica. Y este dato es interesante porque ya las mismas contratistas santos de los últimos días se estaban dando cuenta de que efectivamente estaban ahí para llevar un trabajo, una obra que ameritaba en verdad hacerla porque había ocurrido ese evento inesperado. El terremoto aflojó alguna de esas piezas en la parte superior del templo, dijo Laurensen, gerente del proyecto sísmico de renovación, y para garantizar la seguridad del área circundante simplemente tuvimos que adelantar esas actividades y retirarlas ahora en lugar de esperar. El reciente evento simplemente refuerza la visión y la dirección que se nos ha dado para fortalecer el templo. Nuevamente habla de que efectivamente había una visión del por qué estaban llevando a cabo este trabajo. Ahora, en el Deseret News más reciente, hermanos, del 29 de enero de este año 2026, salió un artículo en donde habla de en dónde está ubicado actualmente la trompeta del ángel Moroni que se cayó en ese momento en el terremoto o en el sismo del año 2020. Dice, la estatua fue retirada por completo, por precaución, meses antes de lo previsto. Casi 4 años después y tras varios refuerzos sísmicos, la estatua, ahora restaurada, fue devuelta al templo, con una trompeta de oro brillante en la mano. Esta trompeta, sin embargo, no era una versión renovada del original. La iglesia conservó cuidadosamente la trompeta original, que aún se conserva deteriorada por más de un siglo de exposición
a la intemperie y la caída que sufrió en 2020. A partir de enero, la trompeta se prestó a la biblioteca Harold B. Lee del campus de BYU y se exhibió como parte de una exposición. Entonces, hermanos, ya actualmente el templo del Lago Salado cuenta nuevamente con la estructura del ángel Moroni y la trompeta. El ángel Moroni fue el mismo que hizo el escultor Cyrus Darling. La mejoraron, la remodelaron, estoy seguro, la fortificaron. Sin embargo, la trompeta no es la misma, no es la misma que se colocó en aquella primera dedicación del templo del Lago Salado. La trompeta original está aquí en una exposición en BYU y la trompeta que tiene ahorita el ángel Moroni del templo del Valle del Lago Salado es una completamente nueva. Ahora, hermanos, ¿qué hay detrás? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cómo se interpreta esto que ocurrió en medio de una pandemia, en medio de un año crucial, 200 años de la restauración del Evangelio de Jesucristo a través de la primera visión? Un año en donde estaban desarrollándose muchas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué el Señor envía o permite que ocurra un sismo de esta magnitud, que ocasionó muchos daños, por cierto, y fue inesperado en el Valle del Lago Salado? Fíjense lo siguiente. En el mensaje Acoger el futuro con fe de octubre del 2020, el presidente Nelson dijo: hemos emprendido un importante proyecto para extender la vida útil y la capacidad del templo de Salt Lake. Algunas personas cuestionaron la necesidad de adoptar esas medidas extraordinarias. Sin embargo, cuando el Valle del Lago Salado sufrió un terremoto de magnitud 5.7 a principios de año, este venerable templo tembló tan fuerte que la trompeta de la estatua del ángel Moroni se cayó. Hermanos, cuando yo volví a leer este mensaje nuevamente y recordé esta cita, esto me dio a entender a mí de que aquí se encontraba una de las razones del por qué ocurrió ese sismo de 5.7. Hermanos, ¿por qué ocurrió? El presidente Nelson dice, algunas personas, él no dice quiénes, no dice si eran miembros, si no eran miembros, pero yo percibo que eran miembros de la iglesia. No sabemos si son líderes, si son autoridades generales, si son expertos en construcción, pero dice algunas personas cuestionaron la necesidad de adoptar esas medidas extraordinarias. Hermanos, y él agrega lo siguiente: sin embargo, el Valle del Lago Salado sufrió un terremoto de 5.7, la tierra tembló tan fuerte que la trompeta del ángel se cayó. Hermanos, y aquí pareciese que el Señor permitió que ocurriera este sismo como una confirmación para esos que cuestionan y que siguen cuestionando todo lo que el Señor ha mandado hacer a sus hijos en la tierra. Hermanos, parece increíble cómo incluso existen personas y existían en su momento personas que cuestionaron la obra maravillosa que se iba a hacer de fortificación de los cimientos del templo. Y en la actualidad, en nuestra vida, estoy seguro que a nuestro alrededor muchas personas cuestionan: ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hablamos tanto de la segunda venida? ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué almacenas alimentos? ¿Por qué tienes una mochila de emergencia? ¿Por qué preparas a tu familia con un plan de emergencia? ¿Por qué van tanto al templo? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué hablas tanto del profeta y le das tanto énfasis a estas cosas si es lo mismo que ha ocurrido en años anteriores? Cuestionan, cuestionan, cuestionan. Hermanos, hay personas que cuestionan casi que absolutamente todo. Y esto, hermanos, este mensaje a través de este sismo me hizo recordar la experiencia de Elías que leemos en el Antiguo Testamento, exactamente en Primera de Reyes 19. Y dice: y él le dijo Jehová a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible,
y delicada. Hermanos, si leemos con detenimiento ambos versículos, nos vamos a encontrar con, vamos a decirlo así, varios niveles en donde Elías tenía que esforzarse a través del viento, del terremoto y del fuego para poder luego escuchar esta voz apacible y delicada de Jehová. Fíjense las palabras o una palabra en específico que está en un círculo rojo que dice, tras el viento, tras el terremoto, tras el fuego. Es decir, detrás, detrás de estos elementos había algo más. Elías tenía que esforzarse para superar estas, vamos a decirlo así, no barreras, sino niveles. Primer nivel, segundo, tercer nivel. El viento, el terremoto, el fuego. A tal punto de agudizar los oídos espirituales para poder escuchar la voz apacible del Señor. Hermanos, ¿por qué comparto este versículo o estos versículos? Porque muchos solamente se quedan con el sismo y muchos en la actualidad, hermanos. Yo recuerdo que en ese momento muchos se llenaron de conmoción por lo que había ocurrido, algo completamente inesperado y que no conocían habitantes del Valle del Lago Salado, muchos inclusive inmigrantes que viven en el Valle del Lago Salado que anteriormente no habían vivido un sismo. Y muchos pensaban y se acordaron del Señor. Sin embargo, muchos se quedaron solamente con el sismo de 5.7. Y lo que recuerdan es eso, nada más. Sin embargo, hermanos, no escarbaron, no agudizaron los oídos tras el viento, tras el terremoto, tras el fuego, hasta escuchar la voz del Señor, del por qué estaba temblando, del por qué estaba temblando en un año de pandemia, del por qué estaba temblando justamente cuando estaban iniciando los trabajos de remodelación de los cimientos del templo. Hermanos, yo siento que lo que ocurrió fue un mensaje, así como el Señor, Jehová del Antiguo Testamento, le hablaba a Elías, el Señor nos habló a nosotros a través de ese evento en concreto. Ahora, hermanos, hay algunos que cuestionan por el hecho de que no creen en estas cosas. Y hay otros que cuestionan porque esperan cosas maravillosas. Piensan que el Señor les va a enviar manifestaciones asombrosas y que no habla a través de estos mensajes como los que hemos venido mencionando. Y fíjense, el presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente, en un mensaje que se llama Las voces siendo apacibles de el elder Graham W. Doxey de 1991. Las zarzas ardientes, los montes humeantes, los cerros Cumorah y los Kirtland fueron realidad, pero son la excepción. La mayoría de la revelación se manifestó a Moisés y a José Smith y se manifiesta el profeta actual en una forma menos espectacular, por medio de impresiones profundas, pero sin acontecimientos ni efectos dramáticos. A la espera siempre de lo espectacular, muchos perderán por completo la constante corriente de comunicación revelada. Hermanos, el presidente Nelson nos ha dicho en muchas ocasiones que nos preparemos para la segunda venida, que lo mejor está por venir, que estamos en la fase final, en la última parte, en la última entrada o en la segunda entrada del último inning. Y nos está diciendo de manera muy clara, hermanos, que se está acabando el tiempo. Sin embargo, muchos esperamos algo espectacular. Si no viene un ángel y me dice que el Señor venga, entonces yo no creeré, porque es lo mismo que ha dicho los profetas anteriores. Hermanos, entonces esperando lo espectacular, podemos perdernos la constante corriente de comunicación revelada. Y creo que por experiencia, ya lo podemos decir ahora, 7 años y medio después del ministerio del presidente Nelson, que con el presidente Nelson no vivimos una corriente, vivimos cataratas de revelación directamente del cielo. Entonces, hermanos, los cerros Cumorah, los Kirtland y todos los milagros son
y fueron la excepción. Muchas veces estas revelaciones del profeta, el presidente Nelson en su momento, quien fue que recibió la impresión de llevar a cabo la remodelación del templo del Lago Salado, viene de manera sencilla, con una impresión clara del Señor a su profeta. Y de esa misma manera se transmite a nosotros los santos de los últimos días. Así que creo e interpreto que uno de los primeros mensajes de este sismo de 5.7, hermanos, fue una advertencia para aquellos miembros y no miembros que cuestionan sobre todo la voz del Señor a través de su profeta. Ahora, hermanos, vamos a avanzar entonces al mensaje de acoger el futuro con fe. Dice el presidente Nelson: me encantaría saber qué han aprendido este año. ¿Se han acercado más al Señor o se sienten más alejadas de Él? Y los acontecimientos actuales, ¿cómo las han hecho sentir en cuanto al futuro? Está hablando del mismo año en donde ocurre este sismo y este año en donde se desarrolla la pandemia. Fíjense las preguntas que hace. ¿Cómo se han sentido y qué han aprendido este año? Luego agregó: no digo que los días venideros serán fáciles, pero les prometo que el futuro será glorioso para los que están preparados y siguen preparándose para ser instrumentos en las manos del Señor. Hermanos, luego de leerlo nuevamente, como les digo, estos mensajes los leí en su momento, hace muchos años, al igual que ustedes, pero luego de detenerme en estos dos párrafos, me di cuenta de que el presidente Nelson no estaba hablando solamente para ese momento. Hermanos, si hay un momento más oscuro de la historia de la humanidad del último siglo, ha sido la pandemia. Y aquí estamos en medio, hermanos, en el grueso de la conmoción, del caos, del desempleo, de la enfermedad, de la muerte, de lo más terrible que nos podamos imaginar, de la pandemia que estaba ocurriendo. Sin embargo, fíjense lo que él dice, el presidente Nelson. ¿Qué han aprendido este año? ¿Se han acercado más al Señor? Lo que está ocurriendo ahora, ¿cómo les han hecho sentir en cuanto al futuro? ¿Cuál futuro? Si estamos pensando en lo que está ocurriendo ahora. No tengo trabajo, no tengo, tengo un familiar enfermo, yo mismo tengo la enfermedad, quizás no ha llegado todavía la vacuna, los médicos están trabajando de manera sobrehumana para atender la mayor cantidad de crisis médicas y él nos está hablando del futuro, no está hablando solamente de ese momento. Sí, dijo que están aprendiendo ahora, pero cómo esto lo hace sentir en cuanto al futuro. Y fíjense lo que dijo adicional, porque pareciera que no nos estuviese dando mucha esperanza. No digo que los días venideros serán fáciles. Con esta simple frase podemos inferir, o sea que lo que viene es más difícil, presidente Nelson, de lo que estamos viviendo ahora. Pero ahí viene la promesa. Les prometo que el futuro será glorioso. ¿Para quién? Los que están preparados y siguen preparándose para ser instrumento en las manos del Señor. Lo que estamos viviendo ahorita, en pocas palabras, en el 2020, sí, era difícil. Sin embargo, hermanos, los días venideros iban a ser aún más difíciles. Y la única manera de que para nosotros el futuro fuese glorioso es en la medida en que nosotros estuviésemos preparados y continuáramos preparándonos para ese futuro glorioso. Entonces, hermanos, la segunda lección que yo interpreto de este sismo y de lo que ocurrió a través de la caída de la trompeta del ángel Moroni es que a través de los mensajes del presidente Nelson enfocado a este acontecimiento, aprendemos que el Señor de alguna manera estaba llamando a que los justos se prepararan aún más para el futuro. Entonces, si la primera lección era un enfoque hacia los incrédulos, hacia los que cuestionan todo, este mensaje es para los que se esforzaban por hacer lo correcto. Sigan preparándose porque los días venideros van a ser mucho más difíciles. Ahora, hermanos, hay una tercera lección. Y esta lección la encontramos en
abril del 2020, semanas apenas después del sismo de 5.7 grados. Y fue dicho por el elder Stevenson: estos acontecimientos similares a un terremoto, dijo él, suelen ser difíciles de predecir y se presentan en distintos niveles de intensidad: batallar contra preguntas o dudas, afrontar la aflicción o la adversidad, o esforzarse por superar ofensas personales relacionadas con líderes, miembros, doctrina o normas de la iglesia. La mejor defensa contra todo ello se encuentra en nuestros cimientos espirituales. Hermanos, y aquí encontramos no solamente un llamado a prepararnos, sino que encontramos, hermanos, yo no he encontrado otra cita más precisa con respecto a nuestros días que esta dicha en el 2020. Porque el elder Stevenson no solamente nos habló de los terremotos metafóricos que íbamos a enfrentar, sino que nos dijo de manera clara cuáles iban a ser esos terremotos. Hermanos, si lo comparamos con la actualidad, nos vamos a dar cuenta de que su mensaje era profético, porque cada palabra la estamos viviendo ahora. Fíjense, estos terremotos se presentan en distintos niveles de intensidad, estos terremotos emocionales o espirituales. Fíjense lo que dice: batallar contra preguntas o dudas. ¿Está el mundo o los santos de los últimos días batallando contra preguntas o dudas en la actualidad? Por supuesto que sí. Fíjense todo lo que está ocurriendo en las noticias, que siempre atacan a la iglesia y generan muchas dudas en algunos santos de los últimos días. Lo siguiente dice: afrontar la aflicción o la adversidad. Hay aflicción y adversidad en la actualidad, mucho más, me atrevo a decir, que la del 2020. Esforzarse por superar ofensas personales relacionadas con líderes. Ofensas personales relacionadas con líderes. ¿Le estamos viviendo ahora esto? Estoy seguro de que sí. Miembros, doctrina o normas de la iglesia. Conflictos con miembros, líderes, doctrina o normas de la iglesia. Hermanos, esto es lo que literalmente estamos viviendo en la actualidad. Muchos santos de los últimos días dicen: yo no ataco la iglesia, yo no me opongo a la iglesia, pero tal obispo dijo esto y yo. Entonces, cuando dicen, pero tal obispo dijo esto o tal obispo hizo esto, de alguna manera su mensaje, las cosas que dicen, se están oponiendo a los líderes que el Señor ha colocado en su momento. ¿Son líderes imperfectos? Por supuesto que sí. ¿Cometen errores? Por supuesto que sí. Pero parte de la prueba, del desafío, hermanos, de edificación en tiempos de conmoción es esta: esforzarnos por superar, lo dijo el elder Stevenson, ofensas personales relacionadas con los líderes, miembros, doctrina o normas de la iglesia. Hermanos, estos elementos son copia fiel y calcada de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y esto fue dicho en abril del 2020, semanas después de este sismo que azotó el Valle del Lago Salado. Hermanos, la mejor defensa contra esto es que nuestros cimientos espirituales se encuentren fortalecidos, al igual que el trabajo que se estaba llevando a cabo en el templo. Así que, hermano, la tercera lección que yo encuentro detrás de este acontecimiento, detrás de este mensaje que el Señor nos estaba dando, era que vendrían en nuestras vidas terremotos espirituales y emocionales en distintos niveles de intensidad. Y esto, hermano, es interesante porque el elder Stevenson habló de que, similar a los terremotos, no hay manera de pronosticar, ni siquiera científica, un sismo o un terremoto. De la misma manera, hermano, estos conflictos, estos terremotos espirituales pueden llegar a nuestras vidas, no solamente de manera inesperada, sino que de acuerdo a nuestros cimientos, nosotros los podemos percibir igualmente en diferentes niveles. Si mis cimientos están fortalecidos, edificados sobre la roca, quizás el sismo que venga en mi vida espiritual o emocional sea leve, yo lo sienta leve.
Pero ese mismo sismo, si le ocurre a una persona que no está cimentada sobre Cristo y sobre un fundamento seguro, ese cimiento puede ser mucho más fuerte para esa persona, incluso hacer que sus cimientos se caigan por completo. Así que, hermanos, esto yo considero que son 3 mensajes claros que podemos aprender o extraer de lo que ocurrió en el año 2020. Ahora, hermanos, en retrospectivas podemos ver el mensaje profético detrás de las palabras de los testigos especiales de Cristo semanas después de este acontecimiento. Hermano, yo testifico de que en la medida que nosotros escuchemos la voz profética de los siervos del Señor, vamos a estar fundamentando nuestro testimonio y nuestra seguridad espiritual en un lugar seguro. Testifico de que el Salvador vive, que esta es su iglesia, que el reino de Dios sobre la tierra ha sido restaurado nuevamente a través de un joven llamado José Smith. Testifico de la veracidad del libro de Mormón y testifico de la veracidad literal de la segunda venida. Él vendrá por segunda vez y yo lo espero. Y estas cosas las comparto con ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir este video con muchas más personas, reaccionar con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido y déjenme saber en los comentarios qué impresiones adicionales vienen a tu mente y estaré atento a leer cada uno de tus comentarios. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.